su acto de amor, su sangre para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. El agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Y veíamos que la razón por la cual se llama Pérgamo es porque es donde se hacían la mayoría de los pergaminos en el primer siglo, después del llamado de Marco Antonio a vetar lo que sería el papiro, que era de mucha importancia para poder llevar a cabo los rollos y los escritos en la antigüedad. Vamos a estar ahí en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 12, y vimos, si recuerdan ustedes en detalle, lo que era la ciudad de Pérgamo. Vimos en detalle un poquito acerca de cómo es que esta ciudad tenía específicamente un templo, el cual era el templo de Zeus. Vimos que el templo tenía una figura o imagen muy similar a lo que es el trono o un trono,
y vimos que por eso se le llamaba el trono de Satanás. La gente que vivía en la ciudad de abajo, había 3 ciudades, la de abajo, la del medio y la de arriba. La de arriba se le llama la Acrópolis. Cuando subían los del medio, los de abajo hacia arriba, duraban una jornada de 2 a 3 horas para llegar arriba. Cuando llevaban a sacrificar animales al templo de Zeus, daban 7 vueltas en derredor al templo y después sacrificaban todo esto al dios Zeus. Vimos también en detalle lo que era la muerte del primer testigo. Vimos que la palabra testigo viene del griego mártur, por lo tanto de ahí viene la palabra mártir. Vimos la manera en que lo juzgaron en la corte y vimos la manera en que lo mandaron matar, que era una forma que se hacía en Pérgamo, donde se colocaba un horno de fuego debajo en una imagen de un buey, de un toro, y en el mismo colocaban a la gente que había sido juzgada y las cuales las mataban hasta muerte. Nos quedamos precisamente ahí. Los toros los pueden ver a través de toda la escritura. En el mundo de Egipto se le llama Apis, que es el becerro de oro que sacan los israelitas y que se muestra en el valle del Sinaí. En Canaán se le llama el dios Baal. El dios Baal tenía la cabeza de toro, la imagen de un cuerpo humano. Y todo esto viene también de los griegos. Los toros eran muy, muy conocidos. Entre los griegos se llamaba Theseus, lo que era el buey sagrado o el buey del maratón. Cuando se empezaban las Olimpiadas y cuando se empezaba un maratón, normalmente se le daba muerte o sacrificio a un buey, y a este mismo se le llamaba Theseus, ¿verdad? Donde se encuentra y donde nació fue precisamente en el palacio de Knossos, en Creta, en Grecia. Ahora, ¿cuál es el problema de los sacrificios y por qué hay muchísimos debates en cuanto a los sacrificios? ¿Cómo podemos interpretar la Biblia de tal manera que la podamos trasladar hasta el día de hoy? El tiempo es relativo. Pasó ya 1 año o pasaron 2 años. Lo que estaba mal hace 2 años no lo hace bien el paso del tiempo ni la forma en que la sociedad lo adopta o lo emplea. Pueden pasar 100 años y las cosas malas siguen estando mal. De otra manera, la pregunta que te haré es ¿cómo podríamos tomar la Biblia, un libro escrito hace muchísimos años, milenios realmente, y cómo la podemos utilizar como nuestro manual de vida si se escribió hace más de 2000 años el Nuevo Testamento y hace ya más de 5000, 7000 años lo que es el Antiguo Testamento? ¿Cómo podríamos tomar la Biblia como algo? Y el problema o el gran debate es cómo lo podemos emplear a nuestra vida al día de hoy desde tiempos tan pasados. ¿Y por qué tenemos que hablar de la historia de las iglesias en Apocalipsis? Porque es la única manera de poderlo interpretar y aplicar al día de hoy. Es la única forma de hacerlo. De otra manera no entenderíamos por qué dice Antipas, no entenderíamos por qué dice Balaam, por qué dice Balac, porque ciertamente son historias de hace más de 4 milenios. Y entonces, ¿cómo lo puedes aplicar correctamente? Cuando hablamos de lo sacrificado a los ídolos, lo que tenemos que entender es que ídolo es toda aquella cosa que toma el lugar de Dios. Cuando una persona hace una fiesta o hace una festividad o hace algo que va más allá de lo que es normal, para algún artículo, para alguna cosa, para algún día o para algún terreno o algún lugar, a eso se le llamaba idolatría en la Escritura. Ídolo significa todo aquello que toma el lugar de Dios. Desde el gran salmo de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, donde él explica que los ídolos, no hay un problema con los ídolos, sino con lo que está detrás de los ídolos, que son los demonios. Entonces, cuando tú ves las civilizaciones antiguas, una de las cosas que se emplean es ¿cómo sabemos cómo se llevaban a cabo lo sacrificado a estos ídolos? Estamos precisamente en Pérgamo, en un lugar de Asia Menor en aquellos tiempos, lo que es Turquía el día de hoy, lo que es Bergama el día de hoy en Turquía, pero ¿cómo sabemos cómo se empleaban los sacrificios a ellos? Y esto es donde pues se tiene que hacer un sinfín de investigaciones, lo cual podrían ser fábulas, leyendas, historias que no son reales,
o lo cual se puede ver palpable, decir, ok, aquí están las evidencias y aquí podemos mirar cómo se hacían los sacrificios a los ídolos y cómo es que participaban las personas de los sacrificados a los ídolos en aquel tiempo. Viendo eso, lo que hacemos después es, ok, si ellos lo hacían así, ¿cómo yo lo veo el día de hoy? ¿Cómo yo veo el día de hoy en el siglo XXI? Y si veo alrededor, ¿cómo yo veo si hay ídolos? Y ¿cómo yo veo si hay sacrificios todavía a los ídolos? Y eso es la parte que teníamos o que debemos de entender. Aquí muestro, uno de los grandes debates es si alguna vez hubo sacrificios humanos hacia los dioses antiguos. Esto es un debate por muchísimos años, aún en Mesoamérica, en los mayas, en los aztecas, siempre ha habido un debate si sí o no se hacían sacrificios humanos en los templos. Bueno, en cuanto a Zeus, hermanos, hace solamente en el 2016 se encuentra bajo de un altar de Zeus, lo que son los restos humanos de un joven. Y aquí es donde dices, ok, ¿por qué se encuentran los restos humanos de un joven o los huesos de alguien puestos de tal manera? Porque en la antigüedad se tenían que colocar los pies hacia el oriente, los pies, la cabeza hacia el occidente. Eran cosas que en la antigüedad se creía se debería de hacer de esa manera por el nacimiento del sol. Entonces, cuando se encuentran estos restos humanos, hermanos, doy algunas referencias o algunas fuentes. Uno de los profesores de arqueología de la Universidad de Arizona dice lo siguiente en cuanto a estos restos. Nunca se habían encontrado restos en los templos de Zeus hasta el 2016, o hace solamente 5 o 6 años. Entonces, en esta actualización, hermanos, él dice, ya sea que fuese un sacrificio o no a Zeus, los altares nunca fueron cementerios o usados para enterrar a alguien, por lo cual se dice, si había restos humanos en un templo de Zeus, no era porque era un cementerio, sino porque debieron haber sido sacrificios humanos hacia el dios ¿qué? Hacia el dios Zeus. Ahora, otra cosa que se utiliza también, hermanos, es los escritos de los griegos, y dice, ok, cuando pasa esto en Pérgamo, ¿cuáles eran las creencias de los hombres y los ciudadanos de Pérgamo? ¿Qué creían ellos para llevarle los sacrificado a este Zeus? Y luego la otra pregunta que se hacía era, ¿cuáles eran sus leyendas en cuanto a Zeus y la mitología griega? Bueno, hay una fábula muy interesante de Licaón que habla acerca de esto, que corroboraría con lo que estoy diciendo en cuanto a los sacrificios humanos. Y esta fábula dice lo siguiente, no sé si la han leído, no sé si les gustan las fábulas antiguas o no. Dice así: el dios Zeus tuvo una cena, lo cual fue un sacrificio por parte de Licaón, el primer rey de Arcadia. Zeus, cuando recibe esta cena, se molesta muchísimo y convierte a Licaón y a sus hijos en lobos, por lo cual la misma se transformó en una tradición hasta el día de hoy, que se debería de dar como parte de la cena a Zeus, sacrificar un joven humano, y quien quiera que fuese, que se comiese la parte humana, porque se sacrificaban con los bueyes y todo lo demás, y cuando se hacía la fiesta todos comían. Decía la fábula, si alguien come los restos humanos, que fueron parte de la celebración que se puso con los bueyes, dice, se debería de convertir en lobo por 9 años. Durante ese tiempo, si no comían carne humana, regresarían al estado original. Sin embargo, si lo hacían, se quedarían como lobos por el resto de sus días. Ahora, todo esto ocurre en una fábula, lo cual sabemos que no es verdad, pero que los griegos consideraban las fábulas como una verdad. Y entonces cuando encuentra restos humanos de un joven, corrobora de alguna otra manera con lo que estamos diciendo. Ahora, ¿está mal matar a una persona? Totalmente. Si vas, por ejemplo, a Cesarea de Filipos, al norte de Israel, donde está lo que es una cueva, o lo que se le llama la puerta del Hades entre los griegos, se aventaban humanos como sacrificio hacia el dios del inframundo Hades.
Entonces, ¿se mataban o no se mataban seres humanos? Totalmente sí, por la arqueología, por las leyendas y por los historiadores de aquellos tiempos. O sea, la evidencia es palpable, no es algo que se lo imaginó alguien y a lo mejor salió no. Ahora, cuando vemos lo sacrificado, amados, a los ídolos, tenemos que ver cómo se llevaba a cabo, qué se hacía y por qué había tantos problemas en la iglesia primitiva en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. El miércoles veíamos que con la entrada de los gentiles a la iglesia del Señor, se entra y se penetra una ideología grecorromana que no existía antes, de la cual estoy hablando en este momento. Comer de lo sacrificado a los ídolos era algo muy normal entre los gentiles, pues ese era el tipo de vida que ellos tenían. Cuando ellos vienen a Cristo, muchos de ellos se les hacía muy difícil dejar esa vida pagana que tenían antes. Por lo tanto, el apóstol Pablo dedica muchísima de su contexto en sus cartas enfocado a los gentiles en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Darles una idea de lo que era esto es lo siguiente. Se dice en otros escritos que se sacrificaron solamente al dios Zeus 100 bueyes, dados por la gente de Elis, la ciudad responsable de los Juegos en Olimpia, a lo cual es el festival religioso más importante en los deportes, donde se le daba honor a Zeus. Es ahí donde los bueyes son sacrificados por sacerdotes. Después se toman los huesos de los mismos, se envuelven en grasa para ser quemados en el altar. El mismo humo sube, según ellos, como olor fragante a los dioses. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la gente? Lo que pasaba es que en un día de festival o en días de festivales del dios Zeus o festivales para el dios del culto imperial del emperador, cuando se hacía comida, todos los animales que subían, no todos podían ser sacrificados totalmente a los ídolos o quemados. Eran todos cocinados y toda la gente que participaba del festival comía de los animales que eran sacrificados y que no en todos eran quemados en los altares. Por lo tanto, toda esta comida se pasaba a todos aquellos que participaban de los festivales y todos ellos comían de lo que se consideraba lo sacrificado. ¿A quiénes? A los ídolos. ¿Ok? A los ídolos. Ahora, en la iglesia de Pérgamo, dice la Escritura, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. El miércoles les decía yo, si gustan estudiar en Números, capítulo 22, 23 y 24, la historia de lo quién es Balaam. Balaam era un profeta, y Balaam era un profeta que maldecía a los pueblos, y con su maldición, al parecer, caía maldición sobre estos pueblos. Balac, ¿verdad?, era un rey que le pide a Balaam que maldiga el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que era protegido por Dios. Si leen la historia, es cuando pasa que la burra le habla al profeta, y todo eso pasa en la historia. Lo que es importante es que había un cierto respeto de parte del profeta Balaam a Dios. Había un cierto respeto a los israelitas. No quería él exponerse a perder de alguna otra manera ese respeto que tenía. Por lo cual le dice, no voy a poderlos maldecir, no los puedo maldecir. Pero le dice, pero si tú haces esto, ellos mismos van a caer en maldición. Le dice, bueno, ¿qué es eso? Dice, manda mujeres de tu tierra que enseñen a los hijos de Israel a cometer fornicación y a comer de lo sacrificado a sus dioses, y al hacer esto, ellos van a caer en su propia maldición. Yo no los tengo que maldecir, solamente haz que ellos hagan esto y ellos se van a maldecir por sí ¿qué? Por sí solos. Y eso es precisamente lo que pasa. Mandan mujeres, las mujeres seducen a los hijos de Israel
y al seducirlos les invitan a no solamente a tener sexo, sino les invitan también a comer de lo sacrificado a los ídolos. Aquí vas a ver un orden que se va a mencionar en Apocalipsis, ¿ok? El orden es esto: tú tienes un ídolo, lo que sigue a un ídolo es el sacrificio a el ídolo, lo que sigue al sacrificio es el comer de lo sacrificado a los ídolos, y lo que sigue a eso es lo que se le llama fornicación, o en este caso sexo ilícito. Deben entender ustedes que muchas de las civilizaciones antiguas, las sacerdotisas utilizaban el sexo como un medio de seducción para que los hombres fuesen a sus templos, diesen su dinero, su oro, pero también fuesen parte de lo sacrificado a los ídolos. Muchas de las religiones de la antigüedad incluían el sexo y el sacrificio a los ídolos como algo, como parte de su práctica religiosa. Esto era muy común entre los griegos. Si tú ves, por ejemplo, la historia de Afrodita, ¿verdad?, la diosa de la belleza, te das cuenta que eso se hacía en ese tiempo. O sea, esto es muy normal. Por eso, para Balac entender esto y mandar a las mujeres, dice, los vamos a seducir, no hay ningún problema. Hay muchos dichos antiguos, ¿verdad? Ven que los toros le colocan como si fuese una argolla o un arete. No importa qué tan fuerte esté el toro, tú lo agarras de ahí y lo mueves a donde tú quieras. Decían los antiguos, así es el hombre, no importa qué tan fuerte sea el hombre. La fornicación, tú la agarras y tú lo mueves para donde tú quieras, sin importar la fortaleza que él mismo tenga. Por lo tanto, las sacerdotisas de aquellos tiempos vieron esto como una manipulación de las masas, de los hombres, para poder llevar a cabo su religión sin ningún problema. Ahora, eso es lo que pasa y eso es lo que sucede. Ahora, entendamos que en Pérgamo, hermanos, entonces pasa lo siguiente, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Dice, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Jesús utiliza una historia de más de 1000 años de antigüedad y la aplica a Pérgamo. Pueden pasar 1000 años y las artimañas o estrategias del diablo no cambian. Eso es lo que tú debes entender acerca de la Biblia. Pueden pasar 1000 años. Puede haber un cambio en testamentos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero la estrategia diabólica sigue siendo la misma. El uso de lo sacrificado a los ídolos y el uso de la fornicación para la seducción humana, para adorar los ídolos o los demonios en este caso. Entonces dice ahí, Jesús utiliza esta historia, dice, para poner tropiezo ante los hijos de Israel, dice, a comer de cosas sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿por qué hablé de Zeus? Porque Zeus, hermanos, es el dios que en ese tiempo se les sacrifican muchísimos animales en la ciudad de Pérgamo. Si no se está hablando de Zeus, se está hablando totalmente del culto imperial o de lo que sería el templo del emperador. Si no se está hablando del emperador, se está hablando de Atenea, de cualquiera de estos tres dioses que se emplean. Por eso dice ídolos. La aplicación es para Zeus, para el emperador y también para Atenea. En un lugar no necesariamente tiene que ser un mismo ídolo, pueden ser varios ídolos distintos. Tal vez el día de hoy ya no se adora a Zeus, pero el día de hoy también hay sacrificados o sacrificios a los ídolos, festividades, fiestas por un día o por un lugar o por un dios que se emplea en lo que se llama lo sacrificado también. ¿A quiénes? A los ídolos. Ahora, ¿qué tan importante es esto y por qué es interesante con la parte de Tiatira? Porque en Tiatira, hermanos, aquí vemos un hombre, en Pérgamo, pero en Tiatira vemos una mujer, ¿ok? O sea que pero es lo mismo. Ahora,
En Pérgamo se ve un hombre, pero en Tiatira se va a mostrar no solamente la parte de los sacrificios en los templos. Tiatira lo que hace es que muestra la manera en que se celebraba dentro de las casas. Y esto es lo que hace increíble los mensajes de Apocalipsis, porque cuando los entrelazas, ves lo sacrificado a los ídolos por parte de Pérgamo que se daban en la Acrópolis, pero dices, bueno, eso se hace allá. ¿Cuál es el problema? Pero Tiatira te dice, no, eso pasa allá, pero eso lo traen a la casa y en la casa se practica esto. Y eso es lo que realmente era un pecado allá y lo que todavía es un pecado el día de hoy. Versículo 15, y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Ya hablamos de esto con la carta de Éfeso. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada ¿qué? De mi boca. Siempre va a haber algo, hermanos, o siempre va a haber alguien que va a explicar la palabra de Dios y que el cristiano la va a recibir. La pelea es una pelea ideológica, una pelea del cerebro, una pelea de las ideas, una pelea de las prácticas. Esto es, no importa cuántos años tú te vengas a sentar aquí, si tú no cambias esto, no importa lo que tú hagas, vas a seguir siendo pagano el resto de tus días. Esto no cambia al sentarte tú aquí. La práctica no solamente se hace en un lugar. Bueno, yo no fui a ese lugar, por lo tanto yo no estoy cometiendo pecado. No, la práctica se podía llevar de un lugar y se podía llevar literalmente ¿qué? A la casa. Y eso es lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Cuando Jesús habla en su palabra nos incomoda, pues es parte de lo que hace su palabra. La palabra nos está purificando. La purificación que hace la palabra ciertamente nos va a incomodar. Saca, nos desnuda en una forma espiritual y dice, ok, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que pasó este mes pasado? Okay, de eso estoy hablando. Okay. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Yo tengo los ojos, dice la escritura después, dice, tengo los ojos, dice, como llama de fuego. O sea, yo consumo todos. Tú te puedes ocultar, aún de los medios, pero yo sé lo que haces. Aquí la práctica es muy directa y el mensaje es muy interno. Y dice Jesucristo así, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, la doctrina de Balaam es esta, yo no los puedo maldecir, yo no puedo invitarlos a mi sacrificio a los ídolos, pero tampoco les digo que eso es una maldición y que ellos caigan en su propia ¿qué? Maldición. Por eso, cualquier maestro, especialmente de Biblia, que te diga que no está mal, es alguien que practica la doctrina de Balaam. Y no solamente en práctica, reitero, posiblemente nunca mencione nada en los servicios porque no le va a convenir, porque las masas les gusta escuchar lo que quieren escuchar, pero el hecho de practicarlo en su casa lo hace tan pagano como su propia maldición. Esa es la doctrina de Balaam. O sea, yo no te voy a decir que es pecado porque entramos en muchos debates y no te quiero como enemigo. Simplemente no te digo nada, lo voy a practicar. Y tú, que me ves practicando, lo dices, ok, si él lo hace y él sabe, no creo que está ¿qué? Mal. Y entonces así es como cae esa persona a sí mismo. Esta pelea que tiene Jesús con aquellos les da una promesa, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Reiteramos, es posible que en Pérgamo, como en Tiatira, había más de una iglesia, por eso dice iglesias. Y dice así, al que venciere, daré a comer del maná escondido. La promesa tiene el maná escondido, y el maná sabemos todos y entendemos que era lo que caía del cielo. El maná caía del cielo, era parte de lo que caía del cielo por parte de Dios en el desierto. Pero ese es el maná, pero el maná escondido hace referencia a el maná que se colocó dentro del lugar santísimo en el arca del pacto, en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo Jesús? Jesús nos dice, mira, si tú llegas a vencer a estos nicolaitas y llegas a vencer a estos que retienen la doctrina de Balaam, si tú sacas de ti el trono de Satanás, esta es la promesa que tiene Jesús para ti y para mí. La promesa es esta, dice, le voy a dar de comer del maná escondido. Quiere decir que vamos a tener un conocimiento
mucho más amplio, porque maná siempre fue conocimiento en la Biblia, un conocimiento que nos mete, que nos introduce a la presencia de Dios en el lugar escondido, en el lugar santísimo. Estaremos totalmente a la presencia de Dios. Cuando uno practica la fe, se siente que camina con Dios. Uno no necesita ver una zarza ardiente para creer que Dios está presente. Sabe que Dios está presente en todo ¿qué? Lugar. Esa es la primera promesa. Y la segunda promesa tiene que ver con dos cosas. Que el templo de Trajano y el templo imperial, recuerden que la mayoría de las piedras es un mármol blanco, un alabastro blanco que se produce en las tierras de Turquía. Cuando se ponen estas piedras muy hermosas, normalmente se labraba el nombre. Ellos entendían bien esta idea de la piedra blanca. Tiene dos significados. Una es, en el templo de los paganos, hay piedras blancas que ponen en honor a aquel que ha vencido. Ahí tiene la idea de lo que venciere. Pero la idea más propia es la parte de los esclavos. Cuando un esclavo estaba en libertad, a eso se le llama liberto en la Biblia, ¿ok? Cuando uno entraba a ser un liberto, se le daba un acta de nacimiento, para que me entiendan. Y ese acta de nacimiento era una piedra blanca. Pero esto es interesante porque en la piedra blanca, si yo, por ejemplo, mi amo fue, por ejemplo, vamos a decir Tony fue mi amo, cuando él me daba la libertad a mí, él me daba el nombre que él quería primero. Y segundo, siempre iba a llevar el nombre de él. Y tercero, siempre iba a llevar el nombre del lugar donde le servía a él. Entonces yo diría, Tony me dice Pancho, por ejemplo, soy Pancho de Tony, ese fue mi dueño, de Elgin. Y así llevaban. Y eso es lo que llevaba la piedrecita blanca, que era el pasaporte de ellos. Pero en este caso, lo que dice Jesús dice, yo le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo. Ellos lo entienden bien, te están liberando totalmente por la eternidad, dice, el cual ninguno conoce. No estoy hablando de la libertad humana, estoy hablando de la libertad eterna. Y dice, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La victoria está ¿qué? A nuestras manos. Levante la mano, ¿quién me sigue más? ¿Todos están aquí conmigo? Ok. Ahora, entrelazo la parte de los griegos y específicamente la parte de aquellos que vivían en Tiatira. Versículo 18, ¿ok? ¿Por qué? Porque en Tiatira, hermanos, se mira lo sacrificado a los ídolos ya no en los templos ni en los festivales, sino dentro de las casas. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La palabra Tiatira, lo que hoy en día es Akishar, la ciudad de Akishar, quiero decirles que de todas las ruinas antiguas de las 7 iglesias de Apocalipsis, esta es la que menos se encuentra dentro de la ciudad de Akishar. No hay muchísimas ruinas. Hay solamente una cuadra de ruinas, es muy pequeña. Parte de ellos se encuentra lo que era una basílica antigua, lo que era una corte romana. Después se vino a aparecer un lugar donde se reunió la iglesia primitiva, y después se encuentran muy pocas cosas en Tiatira. Tiatira, hermanos, una ciudad, ¿verdad?, que se le llamaba Teira. Teira es del lenguaje lidio, que significa fortaleza, castillo, ciudad. ¿Ok? Lo único que se encuentra ahí o que se reconoce de ella son altares al dios Lidio, el dios del sol, Tirimnus, ¿verdad? Y otros altares que se encontraban ahí. Ahora, de la historia de Tiatira lo pueden ver después con más detalle. Lo único que quiero entrar a la parte de lo sacrificado a los ídolos, específicamente en la parte de Tiatira. En la antigüedad, hermanos, la manera en que ellos comían, los antiguos, lo hemos mostrado anteriormente, ellos comían en lo que se llama triclinios, ¿ok? Triclinios es una mesa céntrica y alrededor tiene asientos, pero los asientos parecen como camas y se le llama triclinios. Hasta el día de hoy, si tú vas a Turquía, nosotros lo hemos hecho, en los restaurantes tienen todavía triclinios. Te sientas a comer, y recuerdo que ahí cerca de Hierápolis nos dijo la mujer turca que nos estaba sirviendo, dice, si quieren descansar, dice, ahorita les traigo el té. Y ella se refería a si quieren dormir, porque utilizan el restaurante para descansar, para dormir un poquito, y ya cuando te levantas comes y te traen tu té y empiezas a comer. Es algo muy interesante la manera en que lo hacen.
Bueno, después de casi 2000 años siguen haciendo lo mismo. Los triclinios eran lugares donde se sienta la gente, en el centro se pone la mesa y se pone todo aquello que se va a comer. Cuando había una festividad pagana, tomaban de los sacrificados a los ídolos, que era muchísima carne, y parte de la carne la transportaban a sus casas. Y en las casas continuaban la celebración de los dioses. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? No es que la comida esté mal. Pongan un separador ahí, vamos a ir a Primera Carta de Corintios capítulo. Primera Carta de Corintios capítulo capítulo 10, versículo 23. La comida no es que esté mal, hermanos. O sea, la comida es creación de Dios. El trigo, la harina, todo es creación de Dios. Lo que lo hace malo es la conciencia o el conocimiento de aquellos que los sacrifican a los ídolos. Eso es lo que está mal. Y eso es lo que está tratando de explicar Pablo. Dice, 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de ¿qué? De conciencia. Porque del Señor es la tierra y ¿qué? Y su plenitud. Había un procedimiento antiguo con la carne. Esto pasa muchas veces también en Monterrey y en lugares donde se vende mucha carne, ¿ok? ¿Cómo sabes que la... A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí entre nosotros. ¿Cómo sabes que la carne es fresca y es buena? A ver los que según saben mucho de carne. El color, muy bien. El color, muy bien, el color. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? ¿Ah? El olor. Puede estar bien de color, pero el olor es lo que hace... Bueno, no, sí. No sabe totalmente, no sabe igual. ¿Sabían que en Monterrey hay estrategias donde la carne después de tiempo se hace, qué manos? Se hace dura. Entonces, ¿sabías que hay estrategias que los carniceros muchas veces, cuando ya tienen carne que se va a echar a perder, ¿verdad? La mezclan entre otra sangre para que no se vea tan antigüita y luego la golpean de tal manera que la carne se haga, qué manos? Suave, pero en el olor es donde le vayan. Por eso una carne que huele mal, una carne que no sirve ¿qué? Para nada. Ok, buen trabajo. Estoy orgulloso de sus carnes y sus sabidurías de carnes. Ahora, en aquellos tiempos los carniceros, era tanta la carne de los sacrificados a los ídolos que la tenían que revender a veces, hermanos. Era mucha. Y entonces, si yo soy un cristiano y no celebro ni al dios Zeus, ninguno de los dioses, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comer carne, voy a comprar carne a la carnicería. Y dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer. Sin preguntar. Fíjate cómo la conciencia juega un gran papel en esto de la idolatría. Esto es, yo no voy a preguntar si esta carne fue o no sacrificada, porque el del Señor es la tierra y ¿qué? Y su plenitud, dice, por motivos de ¿qué? De conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, dice versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. Este es el versículo que utilizan los paganos cristianos que dicen, es que me invitaron, y ahí dice, me invitaron. Pero síguele leyendo, no seas incrédulo. Dice, sin preguntar nada por motivos de... El día de hoy no hay ninguna celebración que no sepas para qué se hace. Porque el secreto es la conciencia, hermanos. Según lo que no es como que no, me invitaron el 24 y no sabía para qué se iba a hacer. Por favor, no seas pagano ni tú, ni el que te invitó, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, sin preguntar por motivos de conciencia, mas si alguien os dijere, fíjate cómo la conciencia juega un papel. O sea, tú fuiste a la carnicería, compraste un pedazo de carne, no sé, y ya empecé a cocinarla, pero llega alguien y ¿sabes qué?
Esa carne fue aquella carne. O si alguien te invitó y no sabías para qué, porque aunque no lo crean, aquel tiempo no sabían para qué. Hoy no es como hoy en día, en aquel tiempo sí no sabían para qué. Y dice ahí la escritura, dice, o sea, que se traía a las casas, se hacían las casas, dice, mas si alguien nos dijera, si esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. O sea, si alguien lo dice, hermanos, con una persona que dijera, dice Pablo, no lo comáis. ¿Por qué? Por aquel que lo declaró. ¿Y por motivos de qué? De conciencia. Porque el del Señor es la tierra espiritual. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pero, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Claro, pero yo qué tengo que ver con lo que el otro no conozca. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado a aquello de que doy gracias? Y dice Pablo, ¿por qué? Dice, si pues bebéis o coméis o hacer otra cosa, hacedlo para todo para la gloria de Dios. No sea tropiezo. Ahí está la clave, hermanos. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, ¿qué? De Dios. Como también yo en todas las cosas agrado todo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean, ¿qué? Salvos. Ahí está la clave. Yo no sé qué le pelea a la gente. Es muy claro. ¿Quieres verlo más claro? 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora, ¿por qué Pérgamo y Tiatira estaban? Porque Tiatira, lo que hace es que sí, nosotros como hombres, en el caso de la doctrina de Balaam, ahí lo podemos ver en Pérgamo. Pero en el caso de Tiatira, hermanos, era una mujer. Y visualiza, ¿ok? En las casas de Tiatira, en Akishir, cuando se celebraba lo sacrificado a los ídolos, se hacía en los triclinios, ¿ok? Y lo sacrificado a los ídolos no solamente incluía el comer carne, incluía el tener coito. Y las mujeres seducían a los hombres para llevarlos a la casa a tener coito, a fornicar y a comer de los sacrificados a Dios. Se dicen en las historias de los historiadores antiguos, dicen que cuando se sentaban a los triclinios, tenían intimidad física en los triclinios, sus orgías, y después comían de lo sacrificado, ¿qué? A los ídolos. Y eso es lo que estamos viendo en Tiatira. Eso es lo que se está viendo en Tiatira. Dice ahí en 8.1 de Corintios, sigamos leyendo, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchos maestros, mucha gente que sabe mucho de Biblia, hermanos, los he visto que su conocimiento los ha envanecido. Esto dicen, esto pasó hace 2000 años y no tiene nada que ver con nosotros el día de hoy. Fíjate, mi argumento sería, entonces, ¿por qué Jesús trajo una historia de más de 1 milenio a Pérgamo si no importaba? Explícamelo tú. ¿Por qué trae una historia? Y si la Biblia no es algo que nos rige el día de hoy, ¿para qué leemos estas historias de los tiempos grecorromanos? Ahí está el argumento, hermanos. Pablo lo ve de otra manera. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Es para la gente que se cree con mucho conocimiento. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, o sea, comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay nada más que un Dios. Si eso sabemos nosotros. Pues aunque hay algunos que llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para Corinto es Zeus, el emperador, Afrodita, Atenea. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, sí, estamos de acuerdo con eso. Somos aceptos a Dios por la sangre de Jesucristo, hermanos. Eso no hay duda. No es la vianda lo que nos acerca a Dios. La comida, dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para quienes, hermanos. Ahora, ¿cuántas veces en una iglesia habrá débiles?
Se acaba mi argumento. Y dice, porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, fíjate, si te ve a ti comiendo en un lugar de ídolos, o sea, si llegan a la casa de una mujer en Tiatira, tocan la puerta y entran, porque aquel iba a la pachanga, a la fiesta pagana, y de pronto, ¡ay, en la torre, ahí está Ricardo! Y míralo, está en el triclino bien acostadito. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa? Dice así en el versículo, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea que el conocimiento, hermanos, vale. Porque si Cristo nos transformó, ¿de qué nos transformó? Y si somos iguales que antes, entonces ¿cuál fue nuestra transformación? ¿Dónde está el Evangelio? Si el Evangelio es verdaderamente un cambio. Y dice, sentado en la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? O sea, él va a decir, ahí está Ricardo. Y si está Ricardo, ¿qué, hermanos? A ver, hermanos, ¿están todos aquí? Ahí está Ricardo. ¿Y si está Ricardo, qué? Ese es el problema que tenemos en las iglesias de Cristo el día de hoy, hermanos. Los predicadores siendo paganos. Esa es la realidad. Ese es el problema que tenemos. La sociedad nos ha inundado y ha hecho pensar que lo que es inmundo es santo. Y ahora el que alguien diga otra cosa, el hermano es el inmundo. Es un fanático. Pero si tú ves la Escritura, ¿por qué Jesús tenía un gran problema con esto? ¿Por qué Juan tenía un gran problema con esto? ¿Y por qué Pablo tenía un gran problema con eso, hermanos? Si es algo antiguo. ¿Son nuestros apóstoles o no, hermanos? ¿Seguimos su doctrina o no? Entonces, ¿o voy a arrancar esta hoja? O sea, ¿qué tengo que arrancar para hacerme más acepto? Preguntaría alguno. Dice ahí, porque si alguno te ve a ti, versículo 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo, ¿qué? Murió. Ahora, ¿por qué Pablo tenía un gran problema con eso? ¿Por qué Jesús? Leamos en el 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 19. 10-19. Este es el problema, hermanos. 10-19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, dice ahí, y no a Dios. Y esto es lo que dice el apóstol. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con ¿quiénes? El problema no son los ídolos, el problema son los demonios. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de ¿qué? Porque imagínate tú, Ricardo está en el triclinio acostado, ya se echó su fiestón ahí en Tiatira, y el domingo se va a la iglesia. ¿Sí te fijas? O sea, ya se echó la fiesta y ahora está en la iglesia. Y Ricardo no le cayó ningún rayo del cielo. Eso no está tan mal, Ricardo. ¿Sí te fijas? Y dice Pablo, no podéis comer la copa del Señor, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa ¿qué? O sea, ¿por qué no podéis? ¿Por qué no puedo? ¿Quién me dice esto? El apóstol. ¿A quién me lo dice Ricardo? Si esto es algo de hace 2000 años, ¿para qué leemos la Biblia? Si la historia no importa, hermanos, explícame por qué Pablo lo está diciendo tan enfáticamente. Y lo dice ¿por qué? ¿O provocaremos a celos a quién? Al Señor. O sea, lo que ve Dios, lo que ve Jesús es, ya fuiste, te acostaste, te revolcaste con el ídolo y ahora quieres venir a tener comunión conmigo. En una forma espiritual, fuiste y te metiste ilícitamente con un ídolo y ahora quieres meterte conmigo. No se puede, dice Pablo. Es imposible. Ahora, pero si regresamos a Corintios, a Apocalipsis capítulo 3, ¿están todos conmigo, hermanos? Ok, les estoy contando una historia muy interesante, ok. Aquí, hermanos, ahora son las palabras de Jesús, no del apóstol Juan, ok. Apocalipsis 2:18, perdón, dice así: y escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Él se presenta como el Hijo de Dios,
El que tiene ojos como llama de fuego, fíjate. ¿Por qué? Porque el fuego, ¿qué, hermanos? Penetra, el fuego consume. Hermanos, olvídense de que me tengan que dar cuentas a mí como yo soy un simple ser humano. De nada sirve que me restringas a mí en los medios para que no vean, yo no vea que seas pagano. El que te ve es Dios. Olvídate de mí, yo soy un simple mortal. El que te ve es Dios, el que tiene ojos, como llama ¿qué? Y dice, y pies semejantes al bronce bruñido. O sea, ¿por qué? Porque muy cerca de ahí, veremos esto en Sardis, había una fábrica de bronce. Y dice, yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las... En una congregación a veces sucede que de 100 miembros, hay 3 o 4 hermanos que no practican lo que hacen los demás. No lo hacen. O sea, ¿sabes qué? Yo la verdad que mis respetos, o sea, él predica muy bien, pero cuando se trata de ídolos está bien torcido el hermano. Entonces dicen, yo no puedo participar con toda la iglesia de esto. Y hay esos 3 o 4 hermanos que no lo hacen. Por eso excomulgar a una iglesia tampoco es bíblico. Porque hay veces hay 2 o 3 que no lo hacen. Y la iglesia en Tiatira tenía estas personas, estos hermanos, dice que tenían amor, tenían fe y servicio y paciencia, dice, y que tus obras pues son más que las primeras. O sea, que iban creciendo, pero su crecimiento era poco, ¿qué? Poco a poco. Por eso decir es que yo me voy a ir porque aquí son bien paganos y voy a empezar una hora porque todos son bien paganos, tampoco. Vete acostumbrando que en la iglesia va a haber paganos. Limpiarlo es imposible, hermanos. Es parte de la semilla que pone el diablo. Es limpias y limpias y nunca dejas de limpiar, hermanos. Porque te llega otro débil, llega otro y llega uno de Zacatecas y ahora al niño de Zacatecas y llega otro de acá y al de Oaxaca. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, ¿qué hicieron los esenios? Se fueron al desierto porque eran solamente aquí. Siempre va a haber. Siempre va a haber. Siempre vas a tener esa pelea pagana. Y dice ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Ahora, hermanos, Jesús trae la historia de una mujer, y la mujer se llama, ¿cómo, hermanos? En la Biblia hay muchas mujeres malas, pero se considera que Jezabel es una de las más malas de todo el Antiguo Testamento. Es una mujer pagana, adoraba a otros dioses, era la esposa del rey Acab, lo hizo pecar al dios Acab. Pero lo más grande que ella hizo fue que mató a muchos profetas de Dios, muchísimos, y persiguió a Elías, el gran hombre de Dios, y casi lo mata también. Ahora, ¿por qué trae una historia de más de 1000 años Jesús a otro tiempo? Porque reitero, hermanos, las historias son válidas. No hay nada nuevo debajo, ¿qué, hermanos? Del sol. Todo se vuelve, ¿qué? A repetir. Ahora, en Pérgamo era un hombre, aquí es una mujer. Los dos son peligrosos, sí. Pero esta mujer dice, que se llama Jezabel, se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas, ¿a qué? O sea, en el caso de Balaam, pues solamente comían cosas y también fornicaban, sí. Pero esta mujer se los traía a la casa. Y por eso, hermano, se muestra. Porque dicen, ya me imagino a los cristianos del primer siglo, ¿quién es la mujer? Dinos, Señor, ¿quién es de todas estas pecadoras? A ver quién es. ¿Será la hermana González? ¿Quién es? La hermana Ana. Necesitamos saber quién es. Ya me imagino a los cristianos, porque el nombre que se le da es, ¿qué, hermanos? Jezabel. Y la otra cosa interesante es que se muestra lo que hacía en su casa. Y dice así, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Por qué? Porque esta era una práctica que tenían ellos. Esta mujer los llevaba a su casa, hacía la fiesta, seducía a los pobres muchachos. ¿Ah? O sea que podemos decir que el acoso sexual no siempre ha sido solamente de parte de los hombres. Aquí lo vemos de parte de qué, hermanos. ¿De una qué? De una mujer. Y ahora entienden por qué la explicación de cama, por qué se habla en detalle de cama,
porque se habla de fornicar y de sacrificar a los ídolos. Acabo con esta historia, hermanos, antes de abrirlo a preguntas. Cuando yo era pequeño, les decía yo a los hermanos, en uno de los apartamentos de casa vivía quien era mi ex-pi. Mi ex-pi era mi ex-padrino. Okay, mi ex-padrino. Y mi ex-M también, mi ex-madrina. Y resulta, hermanos, que les gustaba la fiesta. O sea, era gente, mira, les gustaba la vida. ¿No? Okay. La vida era la vida. Y resulta, hermanos, que sus hijos, uno de ellos era mi mejor amigo, nos llevamos muy, muy bien. Y la fiesta comenzaba el viernes y acababa hasta el domingo. O sea, sí iba. Y entonces se dice, yo no lo vi, que una vez que se emborrachaban todos, ya no sabía nadie con quién se acostaba. Así era. Fiesta, olvídate. Y entonces se dice que eso pasaba con mi ex-pi y mi ex-M. Hasta mi ex-pi, cuento esta historia, él se había operado para no tener hijos y resulta que mi ex-M salió embarazada. A ver cómo estuvo ahí. Pues hubo una ruptura total en la familia a causa de ello. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Porque tú tienes que imaginarte en el primer siglo, hermanos, que las orgías eran parte de sus celebraciones paganas. Y puedes imaginarte, hermanos, la seducción de Jezabel para llevarlos y hacer todo esto. Ahora, tal vez el día de hoy no sea tan drástico, pero también es posible que como un hombre en el caso de Balaam o como una mujer en el caso de Jezabel, muchos seamos llevados para comer de los sacrificados ¿qué? A los hijos. Solamente toma una mujer que tenga un esposo que sea muy débil de carácter, que diga, ¿qué le haces caso al hermano? Lo hacemos cada año y mira, nunca nos ha caído un rayo del cielo. Es un exagerado. Pero hermanos, siempre pasó. Y esa era la historia de Tiatira, la cual continuaremos viendo, si Dios permite, el miércoles, si Dios permite. Aquí lo voy a ver a preguntas. Esto solamente, todo esto es de edificación, espero que sea de edificación para ustedes, hermanos. Estoy trasladando un mensaje de la antigüedad a nosotros. Muy bien, preguntas, hermanos, preguntas. Hermana Mari. Sí, porque, sí, a ver, primero tenemos que pensar como la gente de la antigüedad, ¿ok? Dios es Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si Dios pide una virgen, le damos una virgen. Y a veces, si yo tengo 10 hijas, agárrate una y entrégasela al Señor. Eso era muy normal para ellos. Ilógico, pero hoy pasa en los cultos, en las sectas, que seducen a las familias y muchas hijas se las dan al pastor o a... Lo mismo, o sea, ¿cómo es posible? Pues la gente no tienen que ver la Biblia para poderlo separar. Muy bien. Preguntas, hermanos, vamos acabando. Preguntas. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él.